el naufragio. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la bandera de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los pudiesen nadar, se echasen primero y saliesen a la tierra. Y los demás, partes en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a la tierra. Lo que profetizó el apóstol Pablo se cumplió en el versículo 44, que ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Amén. Gracias, Señor, te damos, Dios mío, por esta palabra que ha sido leída, por esta lectura, Dios mío, bíblica. Yo te pido, Señor, úsame, Señor, respalda este mensaje. Señor, Dios mío, Padre, dame la autoridad, pero sobre todo dame la unción y dame, Señor, Dios mío, el denuedo de tu palabra. Dame, Señor, Dios mío, purifícame, Padre, en esta hora. Toma el control de mis labios, de mi mente, de mis emociones, Señor. Y Dios mío, úsame, aunque yo no lo merezco. Soy tu sierva, Señor. Soy una simple sierva tuya, Padre. Úsame, límpiame, purifícame, Señor, y prepara también el ambiente, prepara tus oyentes, el corazón de tus oyentes, Señor, para que reciban esta palabra. Te lo pido en tu precioso nombre, Jehová Nisi. Amén y amén. Pueden tomar asiento. He titulado a este mensaje, Asumiendo un naufragio. Cuando escuchamos la palabra naufragio, inmediatamente lo relacionamos con un fracaso, con una derrota, con decepciones, metas que no se pudieron llevar a cabo, hundimientos, desastres. Cuando escuchamos esa palabra naufragio, escuchamos algo terrible. El apóstol Pablo tuvo que pasar un naufragio zarpando hacia Roma, y aunque parecía una derrota, finalmente Dios usó este evento para catapultar su ministerio en Roma. A veces necesitamos de ciertos obstáculos y eventos para catapultar nuestra carrera. A veces necesitamos de un naufragio para llevar a cabo el llamado al cual Dios te ordenó. Esto no es fácil. Si Dios te llamó a un llamado, prepárate para los naufragios. Los naufragios se hacen necesarios para tener una misión de éxito. Hay ciertas cosas que parecen desiertos, pérdidas y naufragios, pero al final Dios nos mostrará que había un propósito divino detrás de tu aparente fracaso. Yo no sé si hay alguien aquí hoy que se siente fracasado, que se siente ignorado, que se siente derrotado en medio de un naufragio, pero te dice hoy el Señor, escucha bien, iglesia, detrás de esa circunstancia hay un plan divino. Los que me escuchan en línea, detrás de esa circunstancia, detrás de ese aparente naufragio, hay un plan divino. Confía, espera, vigila, aguarda, ayuna, como lo hizo el apóstol Pablo durante este naufragio, y entenderás cuál es ese propósito divino. Aleluya. Lo que parece tu fracaso y naufragio podría ser la antesala de tu victoria. No les escucho. Lo que parece o lo que aparenta ser tu
fracaso podría ser la antesala de tu victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Si recopilamos los eventos del viaje de Pablo a Roma, uno de los viajes más importantes, vemos muchas circunstancias que parecen un total fracaso y naufragio. Se volvió más un viaje de asuntos jurídicos, más que un viaje misionero, ¿verdad? Porque si hemos visto los anteriores series de estudios y también en la escuela bíblica hemos estado analizando Hechos de los Apóstoles, este viaje fue una serie de juicios y transacciones que llevaron a Pablo a Roma, donde la presentación del evangelio penetraría aún en los muros del palacio imperial. Algunas veces cuando nuestros planes no resultan como deseamos, salen mejor de lo que esperábamos. Resumamos rápidamente todos los obstáculos que tuvo Pablo para llevar su ministerio y el evangelio a Roma. Número 1, en Hechos 22, un tribuno romano ordenó que torturaran a Pablo para lograr su confesión después de los alborotos que le hacían sus perseguidores. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de los alborotos? ¿Se acuerdan? Pablo usó su ciudadanía romana y se salvó de los azotes. En Hechos 22, número 2, en Hechos 22 llevaron a Pablo ante el Sanedrín judío y debido a su ciudadanía romana lo rescataron de la mano de los líderes religiosos que querían matarlo. Número 3, Hechos 23, el tribuno romano puso a Pablo bajo protección. 4, Hechos 23, debido al complot para dar muerte a Pablo, el tribuno lo envió a Cesarea, que se llevaba bajo el control del gobernador Félix. 5, en Hechos 23, Pablo estuvo en prisión hasta que los judíos llegaron para acusarlo. Pablo se defendió ante Félix, allí estuvo en prisión 2 años. 6, en Hechos 24, el gobernador Festo reemplaza a Félix y hay nuevas acusaciones contra Pablo. Los judíos querían que regresaran a Jerusalén para someterlo a juicio. Pablo reclamó su derecho de apelar al César. 7, Hechos 25, Festo le promete enviarlo a Roma y discute el caso de Pablo con Agripa II. Pablo narra de nuevo su historia. Es aquí donde Agripa lo interrumpe con un rechazo sarcástico del evangelio. 8, el consenso mayoritario fue que Pablo era inocente y que podría quedar en libertad de no haber apelado a Roma. 9, finalmente, Pablo salió para Roma por cortesía del Imperio Romano, cerrando con broche de oro con un naufragio. Oh sí, porque a veces necesitas cerrar con estos broches de oro con una tormenta y un naufragio. Conozco personas que les ha pasado de todo. Y en medio de sus circunstancias siguen cerrando sus planes y propósitos divinos con estos broches de oro. Personalmente he tenido naufragios en mi vida, no se los puedo negar. Pero uno de los que más recuerdo porque me hizo llorar con sentimiento fue cuando llegué a este país y después de 2 años de esperar mi permiso de trabajo, porque el abogado que habíamos contratado no había sometido los papeles al Departamento de Inmigración. Fueron 2 años en que estuve en el limbo haciendo otras funciones que no era respecto a mi carrera profesional que había estudiado en Bogotá, Colombia. Pero sin embargo, como toda inmigrante, yo también limpié casas, yo también lavé platos, yo también cuidé niños y todavía como en la bicicleta repartía volantes y no se me cayó la mano por eso. Pero llegó un momento que cuando ya me llegó mi permiso de trabajo, yo quería buscar algo a nivel profesional, lo que había estudiado en Bogotá, Colombia. Había terminado mis 4 años de carrera. Yo trabajaba en una de las sucursales de Citibank como una asistente de gerencia. Yo no podía seguir más haciendo funciones que no había estudiado allí en Colombia. Entonces, cuando llegó mi permiso de trabajo, con tremenda exaltación, me puse a buscar en entidades bancarias porque esa era mi experiencia. ¿Y qué pasó?
que en esas entrevistas me rechazaban porque mi inglés era muy barato. La barrera del idioma y el naufragio de mi idioma no me permitían ir más allá. Y en las entrevistas me decían, miren, con su inglés, usted ni siquiera de cajera la podemos recibir. Con su inglés usted no puede cerrar un negocio. Con su inglés mejor vaya a estudiar porque aquí no le podemos aceptar. Me sentí naufragada, me sentí decepcionada, me sentí fracasada y seguí cuidando niños y lavando platos. Pero un día decidí de que iba a buscar en el sector hispano, no me iba a detener e iba a buscar un trabajo profesional, pero solamente del habla española. Entonces apliqué a una compañía española en Manhattan y en esa compañía española los gerentes eran colombianos. ¡Wow! Dirían ustedes, qué gran puertas abiertas, España y colombianos. No necesitas inglés, todo está muy bien. Cuando me presenté me aceptaron. Pero esta agencia de viajes por 15 días, me utilizaron, me exprimieron, me explotaron, ni siquiera me pagaron mi entrenamiento. Y a los 15 días me dicen ellos, no, lo que pasa es que en España, la plaza de España que estaba abierta para esa posición, la cerraron y tú ya no te podemos contratar. En ese momento yo sentí otro naufragio en mi vida. Sentí que se habían burlado de mí, inclusive mi propia gente, mi propia cultura. Entonces, una vez más, recuerdo que me dieron una Metrocar, no me pagaron el entrenamiento, 15 días, utilizaron todos mis conocimientos a nivel contable también, utilizaron todos mis conocimientos en sistemas y me dieron solamente una Metrocar para que me fuera en el tren de regreso a casa de $50. Esa fue mi compensación. Me sentí explotada, me sentí utilizada y como yo era una recién inmigrante llegada a este país, no pensé en que de pronto yo podía denunciar esa situación. Y recuerdo que cuando atravesé el Brooklyn Bridge en ese tren, yo lloraba y veía las estructuras de ese puente y lloraba porque me sentía utilizada, me sentía humillada, pero Dios estaba en control y Dios quería tratar con mi vanidad y mi orgullo. Porque a veces esos naufragios Dios los usa para tratar tu orgullo y vanidad. Yo estaba acostumbrada allí en Bogotá, Colombia, a andar en tacones, andar en mucho protocolo, y aquí tuve que bajarme los tacones, ponerme tenis, lavar pisos. Dios tenía que tratar también con mi orgullo y vanidad, porque esos naufragios Dios los usa para pulirte y moldearte. Aleluya, praise God. Cuando llegué a casa, mi esposo me vio bañada en lágrimas. Me dice, ¿qué te pasa, Nuri? ¿Qué pasó en el trabajo? Y le cuento toda la historia. Y mi esposo, que no es ningún profeta ni nada, me profetizó ese día. Me dijo, ¿sabes qué, Nuri? Es que Dios te tiene algo mejor. Es que Dios va a usar personas que tú ni siquiera te imaginas. Dios va a usar otra cultura, porque tu cultura, tu propio país, gente de tu cultura te traicionó, pero Dios va a usar otras culturas y vas a ver la gloria de Dios. Mi esposo hablándome, es mi esposo. Les digo algo, a la semana siguiente, unos compañeros de la iglesia donde yo antes asistía, que me los había ganado para el Señor, me dice uno de ellos, Nuri, ¿en qué trabajas? Y yo le conté toda la historia. Me dice, dame tu resumen. Y yo le di mi resumen. Yo le dije, bueno, ¿y en qué tú trabajas en esa compañía? Me dijo, yo soy de limpieza. Yo dije, bueno, pero ¿qué me puede ayudar un hombre que trabaja en la limpieza? Para seguir haciendo más limpieza, yo no quiero hacer limpieza. Digo, no te preocupes, Nuri. Yo te voy a recomendar como una asistente técnica en diálisis y allí tú ni siquiera sabes, ni siquiera tienes que hablar inglés, tranquila, no te preocupes. Y yo como volviendo de nuevo como a ese orgullo, decía, ¿qué me puede recomendar a mí un hombre que trabaja en la limpieza? No menosprecies en medio de tus naufragios, no desprecies, no minimices las personas que te pueden ayudar. No pongas en bajo y en duda las personas que te pueden honrar, las personas que te pueden bendecir por su estado migratorio, por su cultura, por su condición, porque tú no sabes que Dios las puede usar en gran manera. Un hombre indocumentado que estaba a través de una agencia, de esas agencias que usan personas así indocumentadas y los explotan también, pero un hombre indocumentado metió mi resumen
a la compañía donde actualmente, después de 17 años, sigo trabajando. Praise the Lord. Aleluya. Cuando me llamaron para presentarme a esa entrevista, la vicepresidenta de la compañía, una mujer de Filipinas, y yo todavía seguía con mi inglés barato, hermanos. Y ella me empezó a hacer preguntas. Me dijo, pero yo veo en tu resumen, en tu hoja de vida, le llamamos en Colombia, veo que tú tienes más experiencias como una secretaria administrativa, como una asistente de gerencia en la parte de administración, porque él había sometido mi resumen para hacer una técnica en diálisis, o sea, para dializar los pacientes de diálisis. Y yo en eso no tenía nada de experiencia. Ella vio mi resumen y me dijo, yo creo que tú aplicas mejor para una clerk. Yo, ¿qué es eso? Digo, es una oficinista, es como empiezan las secretarias, y creo que tú lo puedes hacer. Y yo le decía, pero yo no sé ni cómo contestar teléfonos en inglés. Me decía, no te preocupes. Y me empezó a preguntar acerca de mi religión, porque en el resumen yo puse que había sido secretaria de una entidad religiosa. Y ella por ahí empezó a preguntarme, y me dijo, ¿tú eres una hija de Dios? Me preguntó. Y yo le dije, sí, I am a daughter of God. Yo soy una hija de Dios. Ok, you are hired. Te voy a contratar. Porque yo necesito hijos de Dios e hijas de Dios en mi compañía para bendecir a otros, para bendecir nuestros pacientes. Y aunque tú no sepas inglés, yo te voy a dar la oportunidad. Yo les puedo decir que han pasado ya casi 17 años y hasta aquí Ebenezer, todavía con un inglés más o menos barato, ya no tanto como antes, pero hasta aquí Ebenezer, Dios me ha sostenido, porque no fue el hombre que me puso allí, fue Dios. Soy la única hispanoparlante en la clínica de diálisis donde trabajo, soy la única que habla español. Han querido contratar otros, duran 3 meses, 6 meses lo máximo y se van, no sé por qué, no sé qué pasa, pero Dios me ha dado esa exclusividad. En medio de ese naufragio que sentí por un momento, Él me sacó a flote, como sacó al apóstol Pablo y a los marineros que estaban allí, al centurión Julio los sacó a flote, cuando ya pensaban que se iban a hundir, cuando vino la tormenta, cuando no había esperanza, Dios nos saca a flote y nos da la victoria. Aleluya. Hasta el día de hoy, han pasado ya casi 17 años, y después de haber empezado como una clerk, y como dice la hermana María Ibeliz, yo no sé cómo, yo he estado ahí en una escuela pública con ese inglés barato, ¿verdad? Pero me ascendieron a asistente médica administrativa, y hasta aquí el Señor ha puesto su gracia en mí, porque yo digo, esto es por gracia, la gracia de Jesucristo. Aleluya. El inicio de este capítulo de Hechos 27 dice que cuando Pablo decidió navegar para Italia, entregaron a Pablo y a otros presos un centurión llamado Julio. Este centurión era un hombre endurecido, ¿saben? Y como él estaba a cargo de vigilar al apóstol Pablo, pues imagínense, desarrolló un respeto por él, le dio ciertas libertades y más tarde le perdonó la vida. Y si ustedes ven en el versículo 10, Pablo ya les había predestinado y amonestado diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave de lo que Pablo decía. No sé si pasa con algunos de ustedes que siempre los etiquetan como que, oh, qué persona tan negativa. Oh, qué persona siempre hablando y profetizando cosas que no son. Oh, siempre están augurando algo malo. Pero lo que no ven es que a veces esta persona está siendo dirigida por Dios. Asegúrate que cuando emprendas un viaje en una nave como estas, todo esté dirigido en la voluntad del Señor y no lo hagas en tus propias fuerzas.
Pablo se los había dicho desde antes de emprenderse en la nave. Les dijo, algo yo no veo bien aquí. Pablo se los había advertido que no era conveniente subirse en esa nave. Él ya lo había visto con sus ojos espirituales. Pero le hicieron más caso al piloto, le hicieron más caso a los marineros e ignoraron a Pablo. Pero luego el versículo 30 dice que al ver el naufragio que se acercaba, los marineros procuraban huir de la nave. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Pablo había predicho en el versículo 22, os exhorto a tener buen ánimo, que no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. O sea que ninguno, ni uno se perdería, solamente la nave, pero que todos serían salvos. Ciertamente esto impresionó al centurión Julio. ¿Se acuerdan que yo les dije que él era rudo? Pero esto lo impresionó porque pese a la destrucción de la nave, todos se salvaron saliendo a tierra, lo cual causó admiración y respeto de lo que había pronosticado el apóstol Pablo. Qué bueno es el Señor. Asegúrate que tus hechos, tus palabras, tus obras sean de impacto, inclusive para aquellos que son tus verdugos. Escucha bien, asegúrate que tus actos, lo que hablas, lo que dices, lo que piensas, sean de impacto, inclusive para tus enemigos y verdugos. Porque Julio el centurión le tenía la mira al apóstol Pablo. No le creyó en el momento, pero después cuando vio que todo había sido hecho, que todo lo que el apóstol Pablo decía, cuando vio su testimonio, entonces le tenía gran admiración, respeto y le protegió su vida. Te hago una pregunta hoy. ¿Estás preparado para tu próxima victoria? Entonces, prepárate para asumir tu naufragio. Yo quiero que estén puestos de pie. Y si me pueden ayudar con el piano para ministrar en esta hora, para orar por la iglesia, para orar por ustedes. Yo quisiera que en este momento inclinen su rostro y si sienten la necesidad de venir aquí al altar, vamos a orar juntos, los diáconos están aquí, el pastor. Si sienten que hay algún naufragio en su vida, aleluya, sencillamente hoy permanezcan ahí creyendo por fe de que Dios les va a sacar de ese naufragio, que no va a permitir que su nave se hunda, aleluya, que no va a permitir que las circunstancias lo absorben en la mar, sino que lo va a sacar adelante. Usted va a surgir, porque en medio del naufragio hay una antesala para tu victoria, aleluya. En medio de tu circunstancia, de tu desierto, vienen ríos de agua viva, aleluya. En medio de ese naufragio viene consolación, aleluya. En medio de ese naufragio, Dios quiere revelarte el plan divino, aleluya. En medio de esa crisis, Dios quiere bendecirte, porque a veces se hace necesario estos naufragios para que saques adelante el plan divino al cual Dios te llamó y te ordenó. A veces se necesitan esos naufragios. Padre, en esta hora yo oro por cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Yo bendigo, Dios mío, las vidas que están en este momento aquí. Señor Dios de la gloria, tú conoces la necesidad de esta varona, Señor. Tú conoces su circunstancia, Padre, los naufragios que ella ha tenido que experimentar, las pérdidas de sus seres queridos. Pero hoy, Señor, te pido, Dios mío, líbrala, consuélala, fortalécela, dirígela, toma el control, Señor. Mira su necesidad, Señor, suple su necesidad.
adorando, Señor. Toma el control. Yes, Lord, yes, Lord. Muestra, muestra, Señor, muéstrale el tiempo perfecto, el tiempo perfecto de tomar decisiones radicales, Señor, el tiempo perfecto, mi Dios. Aleluya. Muéstrale, mi Dios. Gracias, Señor. El tiempo perfecto, Gracias, Señor. no en tu tiempo, ese es mi tiempo, no en tu tiempo. It's my time, Gracias, it's Señor. my time. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Así como hice con Pablo, que Aleluya. tenía planes para ir hacia Roma Aleluya. y tuvo tantos impedimentos. Yes, aleluya. Sí, Al Señor. final un naufragio Sí, Señor. y hasta una víbora lo mordió. Yes, aleluya. Prepárate, Aleluya. prepárate, porque será en mi tiempo, mas no en tu tiempo, dice el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Señor, tú conoces nuestro naufragio, Señor. Yes, Lord, yes, Lord, aleluya. Tú conoces, Señor, los naufragios que hemos pasado, oh Dios. Algunos, Señor, posiblemente estamos pasando por un naufragio, Señor, en este momento. Y hay naufragios, Señor, que la vida nos traerá en el futuro, Dios. Pero sabemos que en todo tú eres Dios. Tú eres nuestro protector. Tú eres nuestro defensor, oh Dios. Y no solamente nos vas a proteger, aleluya, sino que tú prometes en tu palabra que tú obras todo para bien. Que aún lo que el enemigo intenta para nuestro mal, oh Dios, sea encarcelamiento, sea naufragio, oh Dios, sea lo que sea, oh Dios, tú eres fiel y tú obras todo para bien. Ayúdanos a depender en ti. Ayúdanos, Señor, cuando a veces, Señor, el naufragio viene por las circunstancias de la vida. Pero hay veces, Señor, y confesamos en esta mañana que el naufragio viene por nuestras decisiones. Y el enemigo trata de confundirnos y decirnos que no hay escape porque es nuestra propia culpa. Señor, pero tu palabra nos dice, aleluya, que cuando tu pueblo viene ante ti, Señor, contrito y humillado, Dios, tú jamás y nunca nos rechazarás, oh Dios. Jamás y nunca nos rechazarás, oh Dios. Pues presentamos ante ti en este momento ese naufragio, aleluya, que posiblemente esté pasando en este momento. Presente ante Dios en este momento, posiblemente un naufragio del pasado, que el Señor, aleluya, nos ha librado, aleluya, pero nosotros creemos que todavía estamos en la confusión, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro salvador. Gracias, Señor, aleluya. Si hay alguien aquí en este momento, o alguien oyéndonos o viéndonos en línea, aleluya, alguien que no conoce a aquel Salvador, a ese Salvador, aleluya, que en medio de la tormenta dirigió a Pablo y le dijo: toma ese pan y pártelo y bendícelo en el medio de la tormenta y come, porque vas a sobrevivir y todos van a sobrevivir.
Ayúdanos, Señor, en medio de la tormenta. En medio de la tormenta Dios te está diciendo, aleluya, toma del pan de la vida. Toma de ese pan de la vida, que es bendito de Dios para tu salvación, aleluya. Si en esta mañana tú dices, yo no conozco a ese Dios, yo necesito esa salvación, me encuentro en medio de la tormenta, me encuentro en medio de ese huracán, aleluya. Dios te dice, alza tus ojos ante mí, aleluya. Bendice mi nombre, oh Dios, aleluya. Recibe, aleluya, el sacrificio, el cuerpo mío que fue partido por ti, aleluya. Y tú sobrevivirás esa tormenta. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, este es el momento, hoy es el día, esta es la hora, oh Dios, que Dios ha preparado para ti. Si quieres recibir la salvación del único Salvador verdadero, no la ilusión de salvación, no salvación temporánea, verdadera salvación en medio de la tormenta, aleluya. Repite esta oración conmigo en esta mañana. Oh Dios, te doy gracias, porque aunque estoy en medio de la tormenta, tú me pides que levante mis ojos hacia ti. Señor, levanto mis ojos y como de ese pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue crucificado por mí para mi salvación, para el perdón de mis pecados. Recibo ese pan, recibo tu salvación. Perdóname, oh Dios, me arrepiento de mis pecados. Recibo tu perdón, recibo tu Espíritu Santo en mí en este momento. Guíame hacia toda verdad. Guíame a tu pueblo, a tu iglesia, para que pueda seguir creciendo, para que pueda crecer en mi entendimiento de tu perdón, para que pueda crecer en la vida que tú me llamas a vivir. Gracias, Señor, te doy, porque de la misma manera que salvaste a aquellas 200 personas que estaban con el apóstol Pablo, tú me salvaste a mí hoy. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos han sido bendecidos en este